Para resolver circuitos eléctricos por Thevenin y Norton, primero tenemos que encontrar la resistencia de Thevenin en Norton, que es quitando todas las fuentes de corriente o tensión y quitando la resistencia de estudio. De esta forma se encuentra la resistencia que equivale al circuito sin todo eso. El segundo paso es encontrar la fuente de tensión o corriente, ya sea fuente de Thevenin o la fuente de Norton. Esto se hace resolviendo el circuito, quitando la resistencia de estudio. Y el último es encontrar el circuito equivalente de Thevenin o de Norton. En el caso de Thevenin, es un circuito en serie con la fuente de Thevenin, la resistencia de Thevenin en serie con la resistencia de estudio. Y en Norton es la fuente de Norton, que es una de corriente, en paralelo con la resistencia de Norton y la resistencia de estudio. Para la resistencia de Thevenin o de Norton, tenemos que quitar las fuentes, en este caso de tensión y de corriente, y la resistencia de estudio. Lo que se trata de encontrar es la resistencia que hay en lugar de la resistencia de estudio, quitando esta, quitando la fuente de tensión que se vuelve un lazo cerrado y la de corriente que se vuelve un lazo abierto. Entonces se encuentra la resistencia que hay ahí. Estas resistencias se encuentran en paralelo, entonces las puedo reducir y queda una resistencia de 2. Estas resistencias se encuentran en serie y puedo reducirlas y forma una resistencia de 3. En total, la resistencia de Thevenin o de Norton va a ser igual a 1.2, haciendo el paralelo de la resistencia de 2 con la resistencia de 3. El siguiente paso es resolver el circuito para encontrar la fuente de Thevenin o la fuente de Norton. Para encontrar la fuente de Thevenin tenemos que encontrar la tensión que se encuentra en la resistencia de estudio, que en este caso es la resistencia de 3. Y si queremos encontrar la fuente de Norton, tenemos que quitar la resistencia y cerrar el lazo. En este caso vamos a encontrar la tensión en la resistencia y lo vamos a hacer por el método de nodos. Aquí se encuentra el nodo 1 y acá está el nodo 2. Entonces tenemos que la ecuación del nodo 1 va a ser igual a nodo 1 menos 10 entre 4 más, perdón, aquí me equivoqué, B1. Acá es B1 que multiplica a un cuarto menos B2, y esto es igual a 0. Y la segunda ecuación quedaría B2 sobre 1 más 2, 3 más 3, bueno, no, B2 entre 1 medio más 1 menos B1 que multiplica a 1, y esto es igual a la fuente de corriente, que es 1. Ya que encontramos la fuente de Thevenin y Norton, encontramos el circuito equivalente. En el caso de Thevenin es la fuente de tensión que hace rato encontramos, que fue de 7.6 volts. Y el circuito de Thevenin está conformado por la fuente de Thevenin, la resistencia de Thevenin que habíamos encontrado en el paso 1, que era de 1.2, y la resistencia de estudio, que era de 3. En este caso, aplicando un divisor de tensión, encontramos que el voltaje en esa resistencia es de 5.42 volts. Para encontrar el circuito equivalente de Norton podemos hacer una transformación de fuentes desde el circuito de Thevenin, o bien haber encontrado la corriente en el paso anterior, que es de 6.33, la fuente de corriente que se encuentra en paralelo con la resistencia de Norton, que es de 1.2, y la resistencia de estudio, que es de 3. Aplicando un divisor de corriente, encontramos que la corriente en la resistencia de estudio, que es de 3, es de 1.8 amperes. Durante el desarrollo experimental, obtuvimos los circuitos equivalentes de Thevenin y Norton para el circuito eléctrico. Consideramos como elemento de estudio a la resistencia 4. Seguido de esto armamos el circuito y posteriormente realizamos las mediciones pertinentes para obtener la corriente de la resistencia 4, al igual que su tensión. Esto fue anotado en una tabla. Observación. Los valores obtenidos de BR4 e IR4 por los circuitos equivalentes de Thevenin y Norton fueron cercanos, con una pequeña variación de decimales. Conclusión. Durante el desarrollo de la práctica, reformamos los teoremas de Thevenin y Norton. Cabe mencionar
que para resolver estos teoremas nos auxiliamos de temas previos vistos en clase, como lo fueron observación, transformación de fuentes, superposición y linealidad. Bueno, los métodos o teoremas de Thevenin y Norton se ocupan para diferentes circuitos y en el caso de Thevenin se utiliza el valor, se obtiene el valor de tensión y en el caso de Norton, se obtiene el valor del estudiado por en corriente.